bienvenido a Trazando Leyendas. Hoy te traemos una historia navideña, la leyenda de las Nochebuenas, una hermosa flor mexicana que se usa para adornar en Navidad. Esperamos que la disfrutes. Hace muchos años, en un pequeño pueblo de México, vivía una niña humilde llamada Pepita. Sus padres habían fallecido y ella vivía con sus tíos, quienes la querían mucho, pero apenas lograban sostener a la familia con el poco dinero que ganaban. A pesar de las dificultades, Pepita intentaba siempre ver el lado positivo de las cosas y se esforzaba por ser una buena niña. Sin embargo, cuando se acercaba la Navidad, Pepita se sentía triste. En su pueblo era tradición llevar regalos para el niño Jesús en la misa de Nochebuena, y Pepita no tenía nada digno que ofrecer. A medida que se acercaba la festividad, los habitantes del pueblo se preparaban con regalos hermosos y cuidadosamente decorados. Algunos elaboraban arreglos de frutas, otros hacían lujosos manteles o llevaban juguetes y bellos adornos con flores para el altar. Pepita miraba todos estos presentes con cierta melancolía, sintiendo que no tenía nada especial para dar. Al escucharla suspirar de tristeza, su primo Pedro, que también era su mejor amigo, le preguntó: ¿Por qué estás tan triste, Pepita? No tengo nada que llevar al niño Jesús, Pedro, respondió ella. Todos en el pueblo llevan regalos hermosos y yo no tengo nada digno que ofrecer. Pedro la miró con ternura y le dijo: No importa lo que lleves, Pepita, lo que cuente es el amor con el que das tu regalo al niño Dios. Pepita intentó sonreír, pero seguía sintiéndose apenada. Sin embargo, el consejo de su primo quedó grabado en su corazón y, decidida a dar lo que pudiera, salió al campo, pensando que quizás encontraría algo para llevar a la iglesia, tal vez algunas flores lindas o algún fruto. Tras caminar un rato y sin encontrar nada que le agradara, se detuvo junto a un camino y observó algunas hierbas verdes creciendo en la tierra. De pronto, escuchó una dulce voz que le dijo que tomara unas cuantas de aquellas plantas y las llevara al altar del niño Jesús. Eran plantas muy humildes y comunes, sin flores ni colores llamativos, pero Pepita las recogió cuidadosamente y con mucho cariño. En Nochebuena el pueblo se llenó de luces, cantos y alegría. Todos los habitantes estaban en la iglesia y el altar estaba decorado con bellos regalos y ofrendas. Pepita se sintió tímida y avergonzada al entrar con su ramo de hierbas, pero recordó las palabras de Pedro y de la hermosa voz que escuchó. Respiró hondo y avanzó hasta el altar. Con humildad se arrodilló y ofreció las hierbas con todo su amor, susurrando lo siguiente: Querido niño Jesús, este es mi humilde regalo. No tengo más que estas hierbas, pero te las doy con todo mi corazón. En ese momento ocurrió algo maravilloso. Las plantitas del ramo de Pepita comenzaron a transformarse, llenándose de un color rojo intenso y brillante. Las personas que estaban alrededor quedaron asombradas y un murmullo de admiración recorrió la iglesia. Las hierbas, hasta entonces comunes y sin gracia, se habían convertido en hermosas flores rojas con un centro dorado, irradiando una luz especial. Todos comprendieron que el regalo de Pepita había sido el más valioso de todos, porque estaba lleno de amor y devoción. Desde entonces, esas flores rojas, conocidas como Nochebuenas, florecen cada diciembre y se han convertido en símbolo de la Navidad en México y en otros países. ¿Qué te pareció esta historia? Recuerda que el valor de un regalo no está en su precio o su apariencia, sino en el amor y la sinceridad con la que se da. Muchas gracias por apoyarnos a llegar a los 4,000 suscriptores. Te deseamos felices fiestas. ¡Hasta luego!